Santiago Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos. Un saludo a ti, a tu auditorio, gracias por la invitación. No, hombre, Santiago, muchas gracias a ti por aceptar, a pesar de los momentos pues que requieren de la mayor presencia y participación de funcionarios como tú. ¿Cómo has estado, doctor Santiago Nieto? Te entrevisté hace ya un largo tiempo en Contraseñas, en Hispan TV, y luego pues has ido caminando en todo este esquema. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes en tu ejercicio como funcionario gubernamental, Santiago? A ver, yo te diría contento, comprometido, ocupado. Contento porque en realidad este espacio te permite ver cosas que, por ejemplo, desde la Fiscalía Electoral se nos complicaban y te permite ir siguiendo la ruta del dinero en temas de corrupción, de delincuencia organizada, y la verdad es que es una actividad muy interesante. Pero comprometido porque pues el presidente López Obrador me ha permitido no solamente integrarme a su equipo de trabajo, sino actuar con absoluta libertad respecto a los temas que consideramos que son importantes. Evidentemente, pues él ha marcado la pauta en robo de hidrocarburos, en combate a la corrupción política, en el combate a las empresas fachadas, las factureras, pero yo también pues, me he podido meter a temas como la trata de personas, como el tráfico de órganos, a partir del seguimiento de los flujos financieros. Estoy muy comprometido, además con un hombre que es genuinamente austero, genuinamente honesto y un profundo conocedor de la historia de nuestro país. La verdad es que muy contento de formar parte de un equipo así. Y luego, pues ocupado porque tenemos, ya se nos está venciendo el plazo para que podamos generar las reformas para dar cumplimiento a los acuerdos con el Grupo de Acción Financiera Internacional. Tenemos hasta el 21 de diciembre como fecha límite para presentar el informe de los avances de México en el tema del combate al lavado de dinero. Ya hemos cumplido con algunas cosas, ya se terminó la evaluación nacional de riesgo que se presentó hace unos días, y creo que ya tenemos una estrategia nacional para combatir el lavado de activos del 2020 al 2024, pero más, por supuesto que esa es la función prioritaria de la UIF, pero yo sí creo que hay que combatir los delitos precedentes, es decir, utilizar toda la información financiera para ir atacando los delitos que generan el recurso ilícito que después se busca introducir al sistema financiero o retirar del sistema financiero. Los casos de corrupción política básicamente se van por retirar del sistema financiero los recursos en efectivo y después volverlos a incorporar o a colocar en adquisición de bienes muebles, inmuebles, criptomonedas y todas estas serie de transferencias internacionales. Es increíble eso, Julio. ¿Cómo te tienes la cara dura para sacar dinero en efectivo de contratación gubernamental con empresas fachadas y llevártelo al extranjero? O sea, digamos, eso es yo creo que el punto más alto que he visto de una actitud antipatriótica. Y el dinero podemos verlo cómo se va de repente a Israel, cómo se va a Inglaterra, cómo se va a Estados Unidos, cómo se va a España, cuando realmente pues, hace tanta falta aquí. ¿Estamos en una situación de peligro por esa salida de recursos como los que estás diciendo? Pues la verdad es que este país yo creo que es muy generoso, es la 15ª economía del mundo. Claro, estamos viendo un proceso global de crisis producto de la pandemia, y el país ha aguantado, pero la verdad es que es ofensivo la cantidad de recursos que vemos que se fueron vía Operación Zafiro, vía la estafa maestra, vía la corrupción con Odebrecht, y las estafitas maestras que encontramos en todos lados. La más importante evidentemente fue Cedesol, que es la tipología madre, pero lo mismo se encuentra en Pemex, o se encontró en SCT, o se encontró en la PGR. Es decir, el modelo de utilización de los recursos públicos para fines privados durante la pasada administración fue terrible. Eso no quiere decir que la corrupción ya se haya acabado. Sigue habiendo corrupción, pero creo que los ámbitos, digamos, cuantitativos y cualitativos son absolutamente diferentes en los últimos 2 años respecto a lo que estuvimos viviendo en el sexenio anterior. ¿Tienes una estimación de a cuánto asciende en términos económicos todo ese saqueo del que estás hablando?
A ver, me gustaría hacerlo de forma más precisa, pero cuando nosotros generamos la Evaluación Nacional de Riesgo, nos dimos cuenta que ya llevábamos denunciados por retiros más de 340,000 millones de pesos en retiros y más de 290,000 millones de pesos en depósitos. Esto pues implica pues, una actividad financiera importante. Obvio, todo esto no solamente es tema de corrupción política, sino también temas relacionados con robo de hidrocarburos o con trata de personas o con tráfico de drogas. Particularmente en el tema de corrupción, tenemos congelados como 1,400 millones de pesos. Y bueno, la verdad es que acabamos de ver un solo caso, Odebrecht, contratación de Odebrecht, por 3,000 millones de pesos. A eso hay que sumar que tenemos casos de la estafa maestra, sin ser toda la totalidad de unos 8,000 millones. Realmente fue un proceso de saqueo. Creo que es la única forma de poder exponer o calificar lo que vivimos como país hace algunos años. Y sin embargo, doctor Santiago Nieto, aunque sé que la situación legal impone restricciones, no se puede avanzar tan rápido como se desea, pero un altísimo porcentaje de los principales responsables siguen impunes o intocados, doctor. Bueno, eso también hay que decirlo, desde esta unidad y desde otros espacios como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, se puede combatir la corrupción, pero realmente la impunidad se puede combatir hasta que las instancias competentes llevan ante los tribunales a las personas responsables de actos de corrupción o de cualquier otro tipo de delito, y que los jueces resuelvan. Al final del día, en una democracia, los jueces van a tener la última palabra siempre, pero es importante que para combatir la impunidad se pueda ejercer la acción penal en los ámbitos federales, en los ámbitos locales, y por supuesto que como lo está haciendo hasta el momento, como lo ha hecho desde que inició esta administración, la Secretaría de la Función Pública lleve los casos ante el Tribunal de Justicia Administrativa cuando se trate de sanciones graves. Las sanciones no graves, pues les corresponden a los propios órganos internos de control. Pero sí necesitamos generar una política de combate a la corrupción que vaya acompañada de una política de combate a la impunidad. Y la única forma de combatir la impunidad es que los responsables lleguen ante los tribunales, ya que los jueces decidan. Claro. Ya que los jueces decidan. Te frustra. Sí, pero por lo menos que uno que se haga público. Que yo lo que he visto es que la clase política, lo que más le duele es que la gente sepa que cometieron actos de corrupción. No les duele el haberse llevado el dinero, les duele que se sepa que se lo llevaron. Y por eso yo creo que el tema de la exhibición pública que muchas veces se hace respecto a actos de corrupción, que hacen los medios de comunicación, que hacen los académicos, pues que hace la sociedad civil en su conjunto, que hacen algunas autoridades cuando se presentan los informes, cuando se presentan las denuncias. Creo que es importante. Sí, pero la mera exhibición también, pública no basta, puede devenir en cinismo. Exacto, entonces es exhibición pública. Y segundo tema, evidentemente los cauces legales, que los asuntos lleguen ante los órganos jurisdiccionales, primero ante el Ministerio Público, luego ante los órganos jurisdiccionales. Y ese creo que es una labor que está construyendo de manera gradual, de manera progresiva, porque recordemos que vivíamos en un régimen, no son datos que han hecho públicos varios personajes de la Procuración de Justicia en el país en varias etapas, donde se hablaba que llegamos hasta un nivel de impunidad del 98%. Esto se ha reducido, se ha mejorado la Procuración de Justicia, eso hay que reconocerlo, pero aún seguimos teniendo espacios y personajes que deberían de estar siendo procesados. E insisto, tienen todo el derecho constitucional de defenderse. A mí me tocó ser denunciado en el sexenio anterior, tuve el derecho constitucional de defensa, y creo que, y también me tocó que me golpearan y me vilipendiaran públicamente, pero al final del día yo creo que la historia terminó dándome la razón.
hubo un acto de corrupción y de desvío de recursos de Pemex hacia campañas electorales vía Odebrecht, y evidentemente hubo sobornos que terminaron en las campañas electorales del 2012, y eso creo que es algo que no podemos olvidar, no se puede soslayar ni minimizar, porque se trata de uno de los temas más importantes de cualquier diseño constitucional en un país, sí. la organización de las elecciones, y no puede estar esa organización de las elecciones viciada de origen a partir del flujo de recursos ilícitos. Santiago, lo que has hecho y lo que estás haciendo es una revancha o reivindicación histórica respecto a lo que sufriste al final de la administración de Peña Nieto. Yo no quiero verlo, yo prefiero pensar que es importante actuar sin filias ni fobias, con imparcialidad. Pero en estos casos que son tan evidentes, pues creo que era importante que se presentaran las denuncias, las 5 denuncias contra Lozoya, por ejemplo, que llevamos, nos falta una por presentar próximamente. Toda esa parte creo que es importante que no quede solamente en el anecdotario, sino que pues se vea que si se toman decisiones al margen de la ley, pues va a haber consecuencias jurídicas dentro de la ley. Y ese creo que debe ser el objetivo central. Pienso mucho en algo que me dijo el presidente de la República algún día. Me dijo que no debía de buscar la venganza, sino la justicia. Me lo dijo desde el día 1 que me sumé a su proyecto y a la campaña electoral. Íbamos de regreso de Tlaquepaque hacia el aeropuerto de Guadalajara en su camioneta y platicamos sobre esto, y me dijo que no buscara revancha, ni venganza, sino justicia. Y pienso que si a él lo estuvieron pues, persiguiendo, porque esa es la realidad, o a Marcelo Ebrard, que lo estuvieron persiguiendo durante varios años, bueno, el presidente desde el desafuero, estamos hablando del 2005 hasta el 2018, fueron por lo menos esos 13 años en donde hubo una persecución en realidad en contra de él. Con Marcelo Ebrard fueron varios años que incluso estuvo fuera del país, y el presidente tuvo que, al final del día terminó, no sé si utilizar la palabra perdonando, pero sí dejando atrás todas las afrentas para efecto de poder llegar a las elecciones del año 2018 y triunfar como triunfó, de una forma aplastante. Yo en esa misma tónica, si a mí solamente me estuvieron persiguiendo unos meses, me parece que pues, no puedo ser mezquino al tener una imagen así, tan cercana de alguien que decidió darle la vuelta a la página. Entonces yo creo que hay que seguir, pero pues tenemos que mantener la posición de que si realmente queremos una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, pasa porque la gente que está en este tipo de cargos, o en la Fiscalía Anticorrupción, en la Secretaría de la Función Pública, pues difícilmente tendrá muchos amigos, porque se terminan trastocando muchos intereses. Pero también creo que las instituciones tienen que funcionar para lo que fueron diseñadas constitucionalmente, para poder hablar de un Estado constitucional de derecho. Y en el caso de la UIF, pues tiene que diseminar información, tiene que generar notas de inteligencia, tiene que bloquear cuentas, tiene que denunciar los casos en donde haya lavado dinero o cualquier delito predicado precedente que se enlace con la operación de lavado. Claro. Santiago Nieto, dentro de todo este esquema de lucha contra la corrupción, ¿hay investigaciones ya en curso contra gente importante del organigrama del gobierno federal por sospechas también de actos de corrupción? Sí, no podemos dar datos. La verdad es que hay cosas que ya se han hecho públicas y bueno, pues se han presentado denuncias en contra de un ex superdelegado de Jalisco. Se presentaron también denuncias contra el jefe de la oficina del gobernador de Morelos, que son gente vinculada con Morena. El caso particular que ya llegó a judicialización, que se libró la orden de aprehensión de el ex hombre fuerte del patronato de la Universidad de Hidalgo, Sosa Castellán, también vinculado con Morena. Pero son piezas menores, ¿no? Tenemos seis administradores aduanales y la idea es que tenemos que seguir. Pero nadie de primer nivel.
un secretario, un director general. Bueno, sí, de directores generales, secretarios en este momento yo diría que no, pero bueno, pues la posición del presidente ha sido muy clara conmigo. Si viene una denuncia se tiene que investigar y si hay una responsabilidad se tiene que denunciar ante la Fiscalía o dar la información ante la Fiscalía. La Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República nos han solicitado mucha información de varios casos. Llevamos más de 1000 notas de inteligencia que se le han dado a la Fiscalía General de la República y que a lo largo de la administración y que finalmente son ellos van a terminar pues generando la judicialización de las carpetas de investigación, que eso es lo que realmente a nosotros nos ocupa. A este día. Eso realmente es importante. Sí, a este día, 25 de septiembre, tu visión en los datos financieros de movimientos económicos de los principales personajes del gobierno federal no te empuja a pensar que haya un acto de corrupción. A ver, tendría que hacer una revisión para poder detectar para poder confirmar o negar una pregunta así. En este momento lo que estamos trabajando particularmente tiene que ver con las denuncias que nos presentan, con las solicitudes de información que vienen de Función Pública y de la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales. Si hay actos de corrupción, tanto en sede local como en sede federal, que están investigando, que se han denunciado incluso de funcionarios de primer nivel en los ámbitos federales y locales. Pero también creo que no hay que olvidar que nuestro enfoque tiene que ser integral respecto a las amenazas que encontramos en el sistema. Y tenemos básicamente 3 amenazas. La corrupción es una, por supuesto. No soslayo digamos, el papel de destructor que tiene la corrupción en el sistema financiero y en el sistema legal. Pero también tenemos el tema del nivel de recursos ilícitos generados y tenemos el tema de la delincuencia organizada, que son otras 2 amenazas serias para el sistema financiero mexicano y evidentemente eso también es un tema que nos ocupa para efecto de evitar pues, que el dinero ilícito se infiltre en el sistema o se infiltre, como decíamos hace rato, en las elecciones. Una de las tesis de ese libro de Sin filias ni fobias, más viene todo el recuento anecdótico de la FEPADE, pero una de las tesis es precisamente ese, que la corrupción inicia en los procesos electorales. Tal vez no siempre, tal vez no en todos los casos, pero si hay empresarios que financian campañas para obtener contratos futuros, si hay desvío de recursos, bienes o servicios para fines electorales de parte de los gobiernos federal, estatal, municipales, o si hay dinero del narcotráfico para financiar campañas, pues evidentemente ahí estamos en presencia del germen de la corrupción. Por eso creo que la vinculación con el INE es fundamental y el reconocimiento de que muchos de los problemas que hoy enfrenta la democracia, no solamente en México, sino en el mundo, financiamiento ilícito a las campañas, la falta de neutralidad gubernamental, van más allá de lo electoral, no se circunscriben al ámbito de competencia del INE. Y por ello creo que es importante para nosotros desde la UIF colaborar con el INE en respeto a su dimensión autonómica como órgano constitucional autónomo, pero con la firme convicción de poder colaborar en que el dinero ilícito no vaya a las campañas electorales. Sí. Santiago, ¿por qué te nombró el presidente López Obrador en ese cargo tan peculiar? Y concretamente te pregunto, ¿te lo esperabas tú? Bueno, la verdad es que no. En algún momento ya pasado la jornada electoral platicamos y un poco se estaba planteando algún tema relacionado con procuración de justicia. De hecho, tuve el privilegio de que me permitieran ser secretario técnico de una comisión redactora entre senadores, senadoras, diputados. Me acuerdo que estaba en ese entonces Zoé Robledo, estaba Tatiana Cloutier, estaba Mario Delgado, estaba la propia ministra Sánchez Cordero, estaban también académicos de la UNAM, del CIDE, José Antonio Caballero, Hugo Concha, estaban miembros de los colectivos de Fiscalía que Sirva, de Vamos por Más, de colectivos de defensa de los derechos de las víctimas, y se construyó una ley pues muy importante, creo yo, la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, que terminamos presentando la iniciativa en el Senado de la República, de hecho, y que ya fue aprobada y que está en proceso de instrumentación. Pero en realidad no me lo esperaba. Me convoca nuevamente el presidente a tener una reunión con él, y ahí me dice que si tengo algún problema de que me designen titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Digo que evidentemente no, y que si tenía algún problema de que se hiciera público en ese momento. Le dije que evidentemente tampoco. Y yo creo que además fue un día muy peculiar, porque fue el día del último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces debió haber sido peculiar para ellos recibir la noticia. Pero el punto es, ¿por qué? ¿Por qué el tema del lavado de dinero? Yo venía de la FEPADE, y uno de los delitos que investigábamos, moderno en realidad, la creación de este tipo penal empezó en 2014, era el financiamiento ilícito a las campañas electorales. Y si uno se fija con atención, pues es el mismo modus operandi que el lavado de dinero. La única, digamos, diferencia es que pues, el lavado de dinero puede provenir los recursos de procedencia ilícita por distintas áreas o conductas, y después se introducen al sistema financiero. Y el financiamiento ilícito de los partidos es lo mismo, es dinero proveniente o del narcotráfico o de empresas que no tengan derecho a financiar campañas, o el peculado electoral, y se introduce al sistema financiero para pagos en las elecciones. Entonces son delitos equiparables, el lavado de dinero, el financiamiento ilícito a las campañas electorales. Por eso, digamos que no me sorprende que me haya designado el presidente en este tema, porque además para él era es un punto neurálgico en su estrategia. Se trata de no generar más violencia en las calles y para combatir a la delincuencia organizada, sino de tener un enfoque distinto, y ese enfoque distinto es combatir las estructuras financieras. Sí. El sexenio anterior, recordemos que escogieron 122 objetivos y detuvieron o abatieron a 116, digamos, cuantitativamente la estrategia fue exitosa. Sin embargo, pues no disminuyó la violencia ni el lavado de dinero, y en parte porque mientras siga habiendo recursos para pagar a sicarios y a narcomenudistas, pues estas conductas van a seguir prevaleciendo en la sociedad. ¿No te pareció pequeña la comisión que te estaban ofreciendo? Una comisión que no estaba en el radar público, con antecesores como Alberto Basbás, que fue el hombre aquel de tanta historia pues tan peculiar. O sea, era poco conocida esa comisión, esa unidad. A mí me había tocado desde FEPADE solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera para el caso de César Duarte. Debo decirte que no recibimos el apoyo en ningún momento. Este joven Basbás ni siquiera tomaba las llamadas, pero logramos, a partir de información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a partir de ejercicios de control judicial, logramos obtener una orden de aprehensión en contra de César Duarte, precisamente por el delito de peculado electoral y financiamiento ilícito a las campañas. Entonces yo sabía de la importancia estratégica de la unidad de inteligencia financiera, era, digamos, y de lo que se esperaba en cuanto al diseño institucional. O sea, es tan relevante que incluso en la Ley General de Partidos Políticos hay un par de artículos que obligan al INE y a la Unidad de Inteligencia Financiera a tener intercambio de información. Entonces, yo te diría que muy, muy contento y muy agradecido con el presidente que me haya permitido estar y llegar a este espacio privilegiado. Es un lente privilegiado que debe ser utilizado, insisto, con imparcialidad, sin filias ni fobias, pero pues también yo creo que con rigidez, es decir, un congelamiento de cuentas, la denuncia, pues debe ser como son mecanismos que el objetivo es que inhiban el lavado de dinero, que inhiban la corrupción, que inhiban el financiamiento ilícito a las campañas, y en esa lucha cotidiana estamos. Santiago Nieto, ¿cómo comenzó tu historia política? ¿Cómo comenzó tu historia de servicio público? ¿Quiénes fueron los personajes que te abrieron el camino? Es interesante. Yo, como es público, soy originario de San Juan del Río, Querétaro. Mi familia pues tiene presencia política en el Estado, particularmente en nuestro
nuestro municipio. Y específicamente, bueno, que tu padre tuvo algún cargo político, público. Mi padre, mi tío Gustavo, mi primo Gustavo fueron presidentes municipales de San Juan del Río. Mi hermana, una magistrada en el Tribunal Electoral. A nombre del PRI, tus familiares. Sí, es correcto. Ellos son priistas, aunque mi padre, cuando fue el conflicto con Lozoya, renunció al PRI, lo cual yo le agradezco mucho, ¿no? Y le reconozco mucho por muchas cosas, pero bueno, ese gesto realmente me llena de orgullo. Y el punto es, a partir de ahí yo en la universidad me toca participar en algo que la UNAM hacía, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que eran los veranos de la investigación científica. Entonces llego yo en el cuarto año de la carrera, durante el verano de Querétaro, me voy a la UNAM, y ahí empiezo a trabajar lo que sería mi tesis y pues un proyecto de investigación. Regreso a terminar en Querétaro la carrera, vuelvo a llegar al Instituto de Investigaciones Jurídicas en este proceso de la nada jurídica, que es un egresado no titulado, y bueno, pues a los meses me titulo. Para ese tránsito designan que llego a trabajar con José Luis Soberanes, y después a los meses designan a Jaime Cárdenas como consejero electoral del Instituto Nacional y Federal Electoral en esa época. Él me lleva a la Junta Local del IFE en la Ciudad de México. Estoy ahí en el jurídico, y después me lleva como su asesor al Consejo General del IFE. La verdad fueron años maravillosos en donde los temas estuvieron relacionados con Pemex Gate, con amigos de Fox. Debe ser un consejo muy peculiar de hombres y mujeres muy comprometidos con la base teórica de la transición democrática y de la alternancia. Después de ello, de Jaime Cárdenas, trabajé con su esposa, la hoy fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja. Ella era contadora mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Yo era su secretario particular, coordinador de asesores también en algún momento. Y después recibo una invitación de Gonzalo Moctezuma Barragán para irme, el hermano de Esteban, para irme al Consejo de la Judicatura Federal. Abarcaría en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Poder Judicial de la Federación, diversos cargos. Fui secretario técnico en el Consejo, en el Instituto de la Judicatura, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral de forma efímera, porque después me fui como jefe de unidad del Tribunal Electoral. Estamos hablando de 2007, y en 2008 me designan como magistrado electoral regional en la Sala Regional de Toluca. Concluye mi encargo. Yo concluyo con un enfrentamiento con el PRI, particularmente con el PRI de Peña Nieto, entre otras cosas, por la anulación de las elecciones de Morelia, Michoacán, y me regreso a la UNAM. Primero me abre un espacio en la Facultad de Derecho, el Seminario de Filosofía, después regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y de ahí nuevamente me vinculo con Miguel Barbosa. Me invita a ser su asesor para la reforma electoral. En su momento Alejandro Encinas, Manuel Camacho me integraron un secretario técnico sobre un proyecto de reforma electoral. Y a partir de ahí pues viene el concurso para que el Senado designe al titular de FEPADE, y así es como llego a la FEPADE. Propuesto por la izquierda, pero apoyado por unanimidad de todos los partidos políticos. En ese momento, digamos, la izquierda estaba dividida en dos grupos en el Senado, y los dos grupos, tanto el senador Bartlett, que encabezaba el PT, como Barbosa, que encabezaba en ese momento el PRD, que al final la mayoría terminaron yéndose a Morena, pues apoyaron la posición. Arely Gómez, por parte del PRI, me conocía
de mi época del Poder Judicial, Uh-huh. y bueno, pues recibí el apoyo de todos los grupos políticos. Claro. Y bueno, el resto de la historia pues la conoces. Ya es la más cercana. Oye, Santiago, en este viernes de cubilete, pues obviamente lo que hacemos es tener ahora el cubilete virtual, de tal manera que el que gana en este juego de dados le hace la pregunta que quiere al otro. ¿Le entramos, doctor Santiago Nieto? Va, adelante. Bueno, ahí va. Este va a ser el tiro correspondiente a ti y luego el mío. Ahí lo vemos. Por favor, Andrés, adelante. Ahí va el tiro de Santiago Nieto. 2 jotos, un as. Es tu tirada, Santiago. Va ahora la mía, por favor, Andrés. Ahí va ya. Y... ay, híjole, pues es 2 cuinas y un as. Te gané, Santiago. Créeme que no están cargados los dados, no me vayas a investigar la unidad de inteligencia del cubilete, por favor. No, para nada, para nada. Bueno, pues la pregunta está más que cantada, doctor Santiago Nieto. ¿Cuándo dejas la unidad de inteligencia financiera para irte de candidato de Morena al gobierno de Querétaro? Yo diría que esa pregunta habría que hacérsela al presidente de la República. ¿Porque él va a decidir? Porque yo tengo una lealtad hacia él y creo que si él me señala que me quede en la unidad de inteligencia financiera o que me vaya a algún espacio en el gabinete o que me vaya de alguna candidatura, lo haré, por supuesto. Pero creo que lo importante es, para mí, cumplir con la instrucción y la encomienda que tengo y, por supuesto, poder estar en el lugar donde pueda apoyar de mejor forma al gobierno de la Cuarta Transformación. Santiago, pero me estás diciendo que el presidente de la República va a decidir si tú vas como candidato al gobierno de Morena en Querétaro. Bueno, yo creo que al ser un funcionario de su administración no podría yo renunciar a un cargo para irme de candidato sin haberlo platicado y conversado con él. Él me invitó, y eso por decencia mínima. Yo creo que las lealtades son de ida y vuelta y creo que es para mí fundamental hablar con él y que él tuviera la instrucción, que hubiera la instrucción que considere. Yo creo que esta parte insisto que la lealtad para mí es un valor fundamental. Yo le rindo culto a la amistad. Me queda claro quiénes son mis amigos, quiénes me han apoyado a lo largo de la vida. También me queda claro quiénes son mis enemigos. Pero yo creo que esa es la parte central, ser congruente, y para ser congruente en este tema en específico, yo tengo que saber que formo parte de un grupo político y responder a lo que el titular de el líder de este grupo político, el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, considere. Pues dentro de la visión, que es una visión que evidentemente tiene mucho más amplia de la que puedo tener yo desde mi espacio y desde mis competencias. ¿Tú le tienes lealtad ciega al presidente de la República? Le tengo lealtad al presidente de la República, por supuesto. Yo creo que es una persona, como comentaba hace un momento, genuinamente honesto, genuinamente austero, genuinamente comprometido con el país. ¿Pero lealtad a ciegas? Le tengo lealtad al presidente, por supuesto. Pues, a ver, sin duda, sin duda. Tengo también pues, la confianza, me ha brindado la confianza de comentarle las cosas que pienso, y ha habido ocasiones en que me ha dicho que comparte un punto de vista y ha habido ocasiones en donde me dice que no. Y yo hago lo que, conforme a derecho, él me ha planteado. Siempre su posición con el tema de corrupción, por ejemplo, ha sido muy clara. Tú denuncia todo lo que tengas. Este asunto de las 70 personas, incluyen a tres expresidentes. Me dijo, tú revísalos y si hay elementos, entrega la información a la fiscalía. Si te solicita la fiscalía, das la información. Y lo mismo va para las otras instancias que estuvieran revisando las cosas. Yo creo que ahí hay que tener claridad. Y en lo particular, insisto, yo tengo lealtad con el presidente. Por supuesto, no niego a mis amigos. Jaime Cárdenas es mi amigo, entiendo que la pregunta tiene relación con él, y fue mi jefe, fue mi director de
de tesis, me ha prologado 2 libros y yo creo que para mí es muy honroso que me consideren muchas personas en el posgrado de la UNAM como su discípulo. Habría que preguntarle a él si me da el cargo de discípulo, pero la verdad es que yo también diría que creo que mi relación con Jaime Cárdenas es de amistad y yo de respeto a quien fuera mi jefe y mi maestro. Sí, yo te pregunto porque él, precisamente Jaime Cárdenas, planteaba lealtad a ciegas o lealtad reflexiva. ¿Con cuál es la que tú ejerces? No, la lealtad, evidentemente, es una lealtad reflexiva con el presidente, pero si el presidente toma una determinación, pues evidentemente, en términos del diseño constitucional mexicano, se tiene que actuar. Recordemos que México es un sistema constitucionalmente de corte presidencial. Ha habido muchas discusiones de que si necesitamos cambiar la Constitución para establecer un régimen parlamentario. La verdad es que hoy en día nuestro diseño, nuestra historia constitucional es presidencial. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, y yo creo que los gobiernos, pues tienen, sobre todo los órganos del Ejecutivo, pues tienen que generar todas sus conductas y sus facultades para avanzar en los proyectos que el presidente de la República, como titular del Ejecutivo Federal, está presentando. Yo creo que de nada sirve que el presidente de la República mande una línea y que cada área la interprete o la maneje como quiera, porque precisamente esto es lo que decía de la visión. Yo puedo tener una visión particular desde la unidad de inteligencia, pero el presidente tiene una visión global del país y puede ver cosas que yo no puedo ver simple y sencillamente porque tiene la visión de la unidad de todas sus secretarías de Estado. Entonces yo creo que queremos que al país le vaya bien, le tiene que ir bien al presidente. Claro. Y le tiene que ir bien a un proyecto que comparto plenamente, y es el proyecto de generar un combate efectivo a la corrupción, mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía mexicana, porque me queda muy claro, Julio, que no podíamos seguir como estábamos, no solamente en los temas de corrupción, en los temas de pobreza, de marginalidad, ¿no? En la falta de apoyos al campo mexicano, en la pauperización de lo público, ¿no? Me acuerdo este libro de Algo va mal de Tony Judd, creo que es un buen mensaje. O sea, cómo hemos visto que lo público va perdiendo espacio en lo privado, desde los parques, las carreteras, los hospitales, las escuelas, y vaya, yo creo que es importante, pues, el rescate de lo público. Por supuesto que se requiere, para que haya desarrollo económico, la participación privada. La iniciativa privada debe invertir en el país, tiene que haber proyectos de concesiones, tiene que generarse un flujo de rama económica a partir de la generación de riqueza. Pero también es cierto que el Estado, pues, debe de generar condiciones para poder tener programas sociales que permitan que las relaciones de desigualdad no sean tan grandes. Es increíble que vivamos en un país con tantas desigualdades sociales, que puede ser ubicado con lugares de amplio desarrollo humano y con lugares que tienen las carencias elementales más básicas. Por eso estoy absolutamente comprometido con la posición del presidente, y seguiremos trabajando hasta que la candidatura nos separe. Hasta que el presidente defina dónde le puedo ser útil. Bueno, oye, Santiago, nos echamos la última, que sé que tienes un compromiso que necesita de tu tiempo ya en pocos minutos, pero si estás de acuerdo, hacemos el último cubilete y ya que sea. Sale. Adelante, va el tiro de Santiago Nieto Castillo. Ahí va ya el tiro, sale y queda. Híjole, ahora sí. Nada en particular. O sea, rey, reina, joto, 10, 9. Faltó un as. A ver, bueno, entonces pongamos, pues te voy a ganar, ¿no, Santiago? ¿O es eso la tal Pachuca que esa gana? ¿Tú en qué te entretienes? ¿Juegas algo en especial? A ver, me gusta el ajedrez. Me parece que la vida es como el ajedrez. Tienes que estar adelantándote a los movimientos de tu oponente. De chico jugué fútbol.
y la verdad es que mantengo todavía una amistad con la mayor parte de los integrantes de ese equipo en San Juan del Río. Se llamaba Los Gavilanes, y también jugué fútbol en mi secundaria y en la primaria. Y ya yo ahorita pues prácticamente he dejado de tener juegos de deporte, creo que queda muy claro eso. Pero bueno, Bueno, doy la jugada final y en 2 minutos estamos ya libres, Santiago. Por favor, Andrés, el movimiento mío, que es una tercia de 9, así es que pues sí, gané, Santiago. Te hago la última pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué es más valioso y preponderante? ¿Dar continuidad a la lucha contra la corrupción desde una unidad de inteligencia financiera en la que mucha gente coincide en que lo estás haciendo bien, que es necesario que sigas ahí, o es más preponderante intentar gobernar Querétaro? Bueno, yo creo que lo más importante es lo que el presidente defina. ¿Tanto así? O sea, ¿la voluntad personal de él? Yo creo que se forma parte de un equipo de trabajo y de un grupo de trabajo. Uno tiene que aceptar las condiciones de ello. Y además, yo lo que diría es, mis aspiraciones personales no pueden ir en contra de un proyecto de nación, sino formar parte de la misma idea. Por ello, la persona que tiene la visión más clara del proyecto de nación que se está conformando en estos momentos, que es el presidente López Obrador, será el que determinará qué puede ser más importante. Yo creo que un poco pienso en Weber, ¿no? Entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La idea de la ética de la convicción es actuar conforme pensamos, y la de la responsabilidad es actuar conforme a lo que la institución en la que estamos requiere para ese contexto y momento determinado. Yo creo que en este punto a veces hay casos en donde la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad van de la mano. Pienso en todo el combate a la corrupción, y hay temas de ética de la responsabilidad, y aquí en particular es respecto a donde el presidente considera que le puedo ser más útil. Y bueno, la verdad es que sí ha sido para mí un honor estar en este gobierno, en donde hay un sentido de que las cosas se hagan, respecto a lo que me tocó vivir en el sexenio anterior, donde había un gran discurso del Sistema Nacional Anticorrupción, pero había una enorme simulación y poca voluntad política para actuar. Bien, pues Santiago Nieto, son las 2:30 p.m, así es que estamos justo en el tiempo convenido. Te agradezco mucho la atención. La verdad es que yo me imagino que pronto vas a estar por ahí en algún templete haciendo discursos y arengas no tan alejadas de la formalidad legal en la que hoy te mueves, pero sí en la convicción social de hacer algún tipo de cosas distintas. En fin, ya nos veremos, y por lo pronto, pues a reserva de lo que tú nos digas como mensaje final, gracias, doctor Santiago Nieto. Al contrario, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias, Santiago Nieto. Hasta luego.